Doctor Arnaldo Raúl Martínez Prieto, está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 62 años de edad, nacido el 27 de febrero de 1956, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte, con la tesis doctoral Habeas Data, Legislación Comparada y Actualización Nacional, con la calificación sobresaliente cum laude. Ejerció la profesión 12 años, luego fue juez de primera instancia y actualmente miembro del Tribunal de Apelación. Ejerce la docencia en la Universidad Católica de Asunción, Universidad Autónoma de Asunción, Universidad Americana, Universidad Comunero del Paraguay, Universidad de la Integración de las Américas, Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad de Colombia y en la Escuela Judicial. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Arnaldo Martínez Prieto. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta roja a medida que se aproxima el tiempo. Bueno, muchas gracias. Adelante. Buen día para todos. Muchas gracias. Es verdad que los ejes propuestos tienen una inmediata relación entre sí, ¿verdad? Lo que más me llama la atención de todo esto y que surge de nuestra actividad cotidiana es lo que se refiere al acceso a la justicia de las personas con discapacidad y al debido y justo proceso. Cuando se habla de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, pareciera que todo gira en torno al Poder Judicial, pero el acceso a la justicia es una circunstancia que involucra a todos los poderes del Estado y aún a aquellas entidades que tienen el objetivo de hacer la vida más inclusiva y facilitar la actividad igualitaria e inclusiva de las personas con discapacidad. Por ejemplo, una actividad que le corresponde netamente a la municipalidad es el estado de las calles. ¿Y por qué digo esto? Porque una persona con dificultades motrices que vive en el entorno del Palacio de Justicia sería impensable que llegue por sus propios medios al Palacio de Justicia por el estado de las calles y de las veredas. No hablemos ya de la incidencia que tienen el acceso a la justicia de las personas con discapacidad cuando se trata de el transporte público, por ejemplo, en una ciudad absolutamente exclusiva y excluyente para personas aparentemente de condiciones normales. El acceso a la justicia, naturalmente, que también se desarrolla en el expediente, que es el continente material del conflicto. Pero a través de los años que tenemos en la magistratura nos hemos dado cuenta que los códigos procesales en general son instrumentos que pueden generar igualdad, pero igualdad entre gente igual, no igualdad para cuando en el conflicto están involucradas personas que no tienen las mismas condiciones unas que otras. Por ejemplo, nos ha tocado en más de una oportunidad, no en más de una oportunidad, realmente pocas veces, tener que considerar la presencia de una persona con discapacidad en horas que procesalmente son las últimas para agregar sus escritos. Sin embargo, en el Poder Judicial, en el Palacio de Justicia, está cortado el servicio eléctrico y por lo tanto no pueden acceder no pueden acceder al ascensor como una vía para acceder a la justicia, porque nosotros estamos en el 7º piso y es absolutamente impensable que estas personas puedan, ni nosotros mismos realmente, porque tenemos que entender que la discapacidad no gira en torno a una discapacidad permanente. Hay discapacidades también que son temporales, como puede ser una mujer encinta o una persona excedida de peso. Es imposible que pueda subir 7 u 8 pisos para ejercer el derecho de la acción o de la defensa. Ahora, existen barreras, indudablemente, las que estoy diciendo, que son las barreras materiales, ¿verdad? Aquellas barreras a las cuales el Estado debe encargarse de derribarlas para hacer la vida de las personas con discapacidad más igualitarias. Pero existen también otras
barreras que son tal vez las más difíciles, porque las materiales podemos deshacer y hacerlas de vuelta, pero las barreras actitudinales que tenemos en nuestra sociedad son realmente marcadas, y hemos visto en más de una oportunidad quejas por los medios de prensa cuando con grandes aplausos se reciben unidades del transporte público con plataformas especiales para que puedan acceder a los mismos las personas que se trasladan en silla de ruedas. Sin embargo, estas plataformas no funcionan. Y las barreras actitudinales, por ejemplo, se reproducen cuando el chofer directamente no detiene la marcha de los vehículos. ¿Por qué? Porque se va a ver en problemas. Entonces, estas sí son circunstancias que, si bien no están inmediatamente ligadas al acceso a la justicia, perfectamente pueden estarlo, porque estas personas también tienen derecho a acceder a la justicia, o sea, inicialmente al Palacio de Justicia, donde está radicado el expediente, que, como dije, es el continente material del conflicto. Entonces, respondiendo un poquito a todos los planteamientos, a los 5 planteamientos, aquí el problema es de la inversión de tiempo y de capital, de manera a capacitar a las personas para que se entiendan que en el mundo no existen personas diferentes, o sea, que no existen personas que por sus condiciones particulares tengan que ser radiadas. Son personas con capacidades diferentes que tienen el mismo derecho que cualquiera. Ya no me atrevo a decir a personas normales, porque me preguntaría yo, ¿quién es normal dentro de esta sociedad tan excluyente, verdad? Nos tocó estar elaborando el protocolo del tratamiento de las personas con discapacidad psicosocial en Costa Rica, y era realmente para tratar de determinar lo que es una persona normal. Existen muchísimas dificultades. Entonces es por eso que antes de esto ya se dijo, no, realmente vivimos en un mundo de personas diferentes, nada más, con capacidades diferentes. Entonces decía, cuando hablamos de autarquía, por ejemplo, del Poder Judicial, necesariamente debemos tener acceso a disponer libremente de determinada cantidad de bienes materiales para no solamente quebrar las barreras materiales, como dice la Constitución, que el Estado tendrá que encargarse de evitar estas barreras, sino también, sobre todo, de capacitar a las personas de la primera línea. Nosotros los magistrados, tal vez por la experiencia o por digamos, porque estamos más metidos en el expediente, podemos percatarnos de la presencia en el litigio de personas con discapacidad, sobre todo psicosocial, que es lo que abunda un poquito en el tratamiento de estas cuestiones, pero las personas con discapacidad psicosocial tienen que ser debidamente atendidas al inicio, o sea, desde el guardia del palacio debe ser debidamente atendida, porque estas personas vienen con alguna incidencia psíquica que les impone un tratamiento diferenciado. Entonces, esta circunstancia está directamente relacionada con el acceso a la justicia y, por supuesto, con el debido y con el justo proceso, porque uno habla de debido proceso, y el debido proceso, no solamente constitucional, sino también convencional, se desarrolla a través de una serie de lineamientos, como es la bilateralidad, la igualdad de plazos, la participación en las pruebas, la participación en las pruebas, el del plazo razonable, la motivación de la sentencia, el recurso y la ejecución de la condena, que es otro factor fundamental que tampoco nuestras leyes están previendo. Pero si es que no se posibilita esta circunstancia en personas con determinada discapacidad, esto se convierte en un debido proceso, pero no en un proceso justo para personas con capacidades diferentes. Eso quiere decir, ¿qué nos lleva? Por ejemplo, en la capacitación del magistrado y del funcionario en general tiene que tener un manejo convencional, porque no nos damos cuenta, repetimos desde las épocas de clases la jerarquía de la norma y ubicamos naturalmente, como dice nuestro artículo 137, a la convención en segundo rango, pero eso no aplicamos en el expediente. La aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos es un instrumento fundamental para tratar cualquier tipo de proceso, porque el proceso es un derecho humano
de forma. Eso quiere decir que no hace falta tampoco que existan identificadas personas con diferencias en el proceso, porque el proceso en sí es un derecho humano. Y eso no estamos comprendiendo debidamente los magistrados, quienes ejercemos la judicatura. Y tenemos que tener en cuenta también que ese desconocimiento alcanza no solamente a los magistrados, sino también a aquellas instituciones que giran en torno a la judicatura, como ser, por ejemplo, el jurado de enjuiciamiento, que a mí me han dicho, no puedo asegurar, pero me han dicho que han sido advertidos por desconocimiento de la ley cuando se aplican las convenciones y no la legislación. En verdad, esa es una circunstancia sumamente dolorosa, porque si hemos suscrito un convenio de esa naturaleza, pues el convenio está para ser cumplido, independientemente de las condiciones de la ley. ¿Por qué? Porque las convenciones están por encima de la misma. Y en este momento, si uno ojea las convenciones y la Constitución, es muy poco probable que encuentre un conflicto entre la letra y el espíritu de una y otra. Eso quiere decir que no existe el conflicto que la Argentina solucionó ubicando a las convenciones de derechos humanos en el mismo nivel que la Constitución. El nuestro está por debajo, pero en verdad es muy poco probable que se encuentre una diferencia importante entre los términos y el espíritu de la Convención y de la Constitución vigente. Pienso y creo, es más, estoy convencido que todas estas circunstancias pueden realmente hacer que la independencia del Poder Judicial a través del crecimiento intelectual de sus componentes pueda ser posible. Debemos asumir nuestro papel con firmeza y con valentía, debemos someternos a nuestros juramentos, debemos evitar aquello de que nos sucede permanentemente, las inhibiciones en cadena que nos imponen estar integrando órganos que no nos corresponden naturalmente. Eso genera un caos porque también incide en el trabajo de nuestros compañeros, en el sentido de que somos un órgano colegiado, y cuando nosotros estamos encerrados trabajando en procesos, en pleitos que no nos corresponden naturalmente, nos corresponden legalmente porque hay una cadena que cumplir para integrar los órganos. Pero si ustedes miran algún expediente importante y ven cómo se inhibe la gente, los magistrados, uno no sabe si ponerse a llorar o reírse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. El doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Muy buen día, doctor. Buen día, doctor. Veo entre sus disertaciones un tema, nulidad de procedimiento. Es tan amplio que ¿cuál es el enfoque que usted le aplica a esta disertación, a esta exposición de opinión, de doctrina? Si nos puede decir. Bueno, en materia de nulidad, lo que básicamente debe ser investigado es la participación igualitaria en la contienda de las personas en conflicto. Esta participación igualitaria se da en todo el proceso y muy a propósito con lo que estaba diciendo, porque el Código Procesal es muy garantiza la igualdad entre las personas, pero no entre las personas desiguales. Entonces, tendríamos que generar a lo mejor a través de alguna doctrina convencional o de alguna jurisprudencia, no está bien la palabra, pero discriminar un poquitito qué es nulidad en un conflicto entre personas iguales cuando existe en el proceso una persona con discapacidad. Pero básicamente la nulidad se sustenta en la igualdad. Le formulé esta introducción, doctor, porque en el diario ABC, hoy en su parte editorial, habla de que en este tan mentado, caso de Curuguaté, por la vía de la aclaratoria no corresponde cambios de conceptos atribuyendo error material
a través de una aclaratoria de oficio. ¿Qué podemos...? Bueno, en verdad, así como hemos dicho, ha sido un error material, porque si es que uno se fija en la parte resolutiva, ahí está dada la adhesión que yo formulé a favor del doctor Emiliano Rolón. La parte resolutiva está clara. Sencillamente, fíjense ustedes, si me permiten, solamente 2 minutos. Este es un proceso de hondísima raíz social, política y más que tal vez jurídica, donde soy llamado a integrar, después de la renuncia de la doctora Alicia y después de una serie de inhibiciones de vuelta, hace un mes más o menos. Cuando me doy cuenta que el contenido de esto mi criterio era coincidente con el de los otros 2 colegas, dejé de escribir, porque si no íbamos a tener una sentencia de 120 páginas para decir prácticamente lo mismo. Pero esa sentencia tiene 3 ejes fundamentales. El primero, el de la admisión, el segundo, el fondo, y el tercero, si es que hay reenvío. Entonces, en esas discusiones, en ese acuerdo, porque realmente ha sido acuerdo, como se llama, acuerdo y sentencia, es donde se desliza el error, porque en algún momento dado yo me someto al criterio, o sea, me adhiero al criterio del doctor Cristóbal, en una parte. Sí. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. ¿Qué haría usted para evitar la mora judicial en lo civil? Mire, yo podría dar una cantidad de fórmulas, pero el Aragán es Aragán en su casa, en el tribunal, donde sea. La gente trata de combatir la falta de contracción al trabajo llenándose de asistentes. Pero resulta que finalmente el asistente desarrolla una idea que no es la del juez. Y si es que una persona no es trabajadora, va a firmar lo que le pone el asistente. Cuanto más asistente, tal vez más se esté abonando la falta de contracción al trabajo. Naturalmente que dependemos de la tecnología. Hoy en día, quien no maneja tecnología está un poquito atrasado, ¿verdad? La tecnología de 2 puntas, pues ya ves lo que nos pasó en el caso de Curubatí. Una línea no se borró y se armó todo este conflicto. Tal vez podríamos tener también esta oficina de gestión que hay es muy importante, pero que funcione, porque yo he denunciado 2 o 3 cosas y nunca se me contestó. De manera a que que el juez también sea controlado. Es importante, el juez no tiene que, por ser juez, estar exento de control. Por supuesto que tiene que tener control con todas las prudencias que nosotros necesitamos para mantener la objetividad y la imparcialidad en los casos. La morosidad es una cuestión universal. Eso no es un remedio para nosotros, ¿verdad? Pero creo que cuando estamos resolviendo casos con 2 o 3 meses de su llamamiento de autos, estamos bien. Pero yo sé perfectamente que hay casos en que un juzgado o un tribunal parece que pone el expediente en el limbo y debiera existir una sanción al final. Si nuestro trabajo, decía, el tiempo en el proceso no es oro, es injusticia. Y claro que sí, ¿verdad? Pero si es que no existe, hay también que instar y ver cómo se puede materializar el valor trabajo en el magistrado. Hay, entre otras cosas, además el conocimiento, la honestidad, la seriedad, también tiene que ser potenciada la adhesión al trabajo. No me pregunten cómo hacer, ¿verdad? Además de otros elementos con los que contamos. Pero si una persona no quiere trabajar o no tiene condiciones intelectuales para encarar un proceso, no existen circunstancias favorables para combatir la morosidad. Gracias, doctor. De nada. ¿Qué piensa de los medios alternativos de resolución de conflictos? Estupendo, yo creo que es una de las grandes creaciones anteriores al proceso, no solamente para desconcentrar el Poder Judicial, que de por sí está con muchas dificultades, ¿verdad?, por lo que usted mismo acaba de decir. Ahora,
hay que ver un poquitito qué incidencia tiene desde el punto de vista estadístico este tipo de medios, porque al paraguayo le gusta mucho litigar. Al paraguayo le gusta mucho. Lo primero que dice un paraguayo cuando tiene un conflicto es: te voy a demandar. Parece que es el inicio de una aventura que no importa cómo termine, como la maldición gitana, ¿verdad? Que tengas pleitos aunque los ganes. Y indudablemente es parte de nuestra cultura. Creo yo que nosotros también en el Paraguay desconfiamos mucho de la gente. Tal vez y con razones sobradas, ¿verdad? Tal vez estos medios habría que potenciarlos más, porque yo veo en primera instancia, la primera providencia es que vayan pero nadie utiliza el medio. Entonces habría que potenciar un poquito más y demostrar efectivamente que es un medio válido, Cuando yo era juez de primera instancia en el trabajo... Disculpe, doctor, si puede redondear la respuesta, por favor. Es todo. Doctor, ¿y no cree usted que si es obligatorio la mediación, se cumpliría? Yo sé que acá no es obligatorio, en la Argentina sí es obligatorio. Sí, y es una forma de encarar la cuestión. Ahora tendríamos inicialmente que ver un poquito si en la Argentina es obligatorio. Ellos habrán pasado por lo siguiente: lo único que no se me puede negar a mí es el derecho a la acción. Y ese tipo de medidas puede ser una circunstancia prejudicial que está en contra de un espíritu convencional. Pero eso no significa que sea imposible, porque si la Argentina consiguió, pero yo les aseguro que el debate en la Argentina fue: ¿por qué me van a obligar a que vaya a una medida? Porque en mi derecho a la acción esto pareciera que es prejudicial. Gracias. De nada, doctora. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego Viuda de Pacielo. Doctor. Sí, justamente ayer salió en el suplemento un caso donde una de las partes dice que no se tiene en cuenta el interés superior del niño, o sea, la convención. Sí. Y también nuestro artículo 54 al final, aunque no en esos mismos términos, pero dice claro, lo mismo. Entonces, por un lado piden respetar turno y proceso, y por el otro lado, tribunal prioriza a los adultos. Hace 3 años que este juicio se está llevando a cabo. El niño fue abandonado con el cordón umbilical inclusive, o sea, un abandono absoluto y criminal, ¿verdad? Pero el problema es del abandono al centro de una disputa judicial. Entonces, eso que usted dice, ese espíritu de convencionalidad, ¿qué haría usted para conseguir que los tribunales, porque este no es el único caso, yo conozco varios casos donde el niño, me consta, ha sido el más perjudicado, me consta, pero ¿qué vamos a hacer? Por eso digo, ¿qué haría usted desde la Corte para que se tengan en cuenta estas convenciones en la jurisprudencia? Pero también está el problema de la inconstitucionalidad interparte, que no tenemos un sistema erga omnes. Entonces, ¿qué haría usted desde ahí para poder lograr que esto realmente tenga vigencia? Mire, doctora, desde que asumí la judicatura en el año 90, les di la orden a los funcionarios: cuando llega un amparo, tiran todo lo que tienen en la mano y entra el amparo. Este tipo de circunstancias extremas, si es que ya supongamos que tenemos conocimientos, que somos trabajadores, que tenemos tecnología, que tenemos todo, pues entonces hay que priorizar el tratamiento, porque nosotros nos damos cuenta cuáles son cosas más importantes que otras. Donde existe una persona, o sea, una circunstancia como esta, pues tiene que haber un caso en el juzgado. Y nos tienen que permitir los abogados, sin que esto genere recusaciones, que nos dejen tomar medidas de oficio, porque nosotros no podemos sentarnos a esperar que el abogado nos proponga una medida para poder cautelar la integridad de un niño o de una persona de la tercera edad. Nos tienen que permitir tomar medidas de oficio, pero nosotros hemos solicitado medidas de oficio, inmediatamente nos mandan al jurado. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos interés manifiesto. Entonces, yo creo que, otra vez, señora, todo pasa por generar conciencia de que todos los pleitos son iguales, pero no son tan iguales.
Todos los pleitos tienen un condimento que le diferencian de otro. Y donde hay una persona que es imposible que se defienda por sí, pues el Estado tiene, a través de la judicatura, de asumir la protección de esa persona. Es impensable que pueda tener 3 años un proceso como este. O sea, hay que elegir buena gente, hay que elegir gente que entienda, que tenga, no sé cómo decirle, hay cosas que no están dentro de parámetros materiales, sino que surgen de la intuición de los señores consejeros, ¿verdad? Y no sé qué decirle, para mí esos son casos. En el tribunal llega un amparo en alzada y se para el tribunal, y entra el amparo. O sea, así de sencillo. Imagínense un caso como este que me tocó, que yo no me escapo de los pleitos grandes, pero me llevó un mes tratar de ponerme a tono con mis compañeros que ya hacían 1 año que tenían su decisión. ¿Y qué pasó con mi tribunal? Entonces, es cuestión de priorizar. Tenemos cosas urgentes, no se puede, Curuguaty no se puede esperar en Curuguaty. Hay que hacer. Pero la cantidad de gente que también puede decir, sí, tenés razón, no se puede esperar en Curuguaty, pero ¿y lo mío? Y me puede decir, a mí me han dicho, pero si usted es juez civil, ¿qué hace integrando la Corte? Entonces, es una cuestión un poquito compleja de responder esto. Pero yo le puedo asegurar, doctora, sensibilidad y que asumamos nuestro papel de agentes del Estado para solucionar conflictos y generar bienestar, es lo que tenemos que entender. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor, tenemos consultas de auditorio. Consulta. Recientemente se publicitó un fallo en el caso Mastercard, en el cual usted, como preopinante, dejó constancia que un ministro de la Corte Suprema ejerció presión sobre los camaristas y tenía interés en el pleito. ¿Por qué no hizo una denuncia formal? ¿Por qué no lo hizo público? Bueno, a ver, más público que en el propio expediente. Como cuestión previa, yo denuncié en la resolución. O sea, yo no puedo estar trabajando con la prensa y decirle, mirá lo que está pasando. La primera parte de la resolución, antes de ir al fondo de la cuestión, yo le dediqué 1/4 de la resolución diciendo, el expediente fue solicitado por el ministro Fretes, quien no integra la Sala Constitucional. Y asumo yo no me di cuenta, porque el otro colega me dice, están pidiendo, sí, como el ministro de la Corte pidió el expediente, natural, él tendría que ser, se toma, hace el recibo y sube el expediente. Y después al día siguiente le digo a mis compañeros, decime una cosa, ¿por qué pide si él no integra? Desapareció el expediente y venían los urgimientos. Entonces yo denuncié a la oficina de gestión, al presidente, que no sé si era el doctor Benítez Riera o Raúl Torres, y le urgí de vuelta que me den una respuesta y nunca me dieron. Ahora, a la prensa, yo honestamente me encantaría que la prensa sepa muchas cosas, pero eso, y alguien, creo que salió no sé, en Facebook de alguien, ahí se circularizó, pero mi función es ser juez, no darle a la prensa. Me encantaría, les repito. Pero eso yo dije en el expediente, y de ahí lo que salió en Facebook es parte de mi resolución, la transcripción. Muchas gracias, doctor. De nada. Siguiente consulta. Usted fue recusado el viernes, al igual que todos los camaristas que dictaron el aberrante fallo del caso Curuguaty. Sin embargo, el lunes dictaron una aclaratoria referida a los votos y no a la parte resolutiva. Es decir, usted cambió su voto por vía de la aclaratoria alegando un error. Nadie que es juzgado por usted en el ámbito civil puede alegar su propia torpeza. Sin embargo, el aforismo no vale para usted, que reconoce, así que firma sus sentencias sin leerlas y sin argumentarlas. Bueno, en primer lugar, el día lunes no existía ninguna recusación. Hasta las 9 de la mañana que nosotros resolvimos,
recusación no existía materialmente en el expediente, de manera que yo pueda saber, no existía. 1. 2. El Código Procesal Penal dice bien claro que el recusado debe retirarse, no sin antes aclarar todo aquello que solamente uno puede aclarar. Y la aclaración es la que acabo de hacer. Sencillamente, si es que se fijan en la parte resolutiva, refleja mi adhesión. Lamentablemente, es culpa de la tecnología tal vez, no se borró toda la frase, que cuando íbamos discutiendo las otras cosas que tienen referencia a la admisibilidad y al reenvío. Eso nomás es lo que sucedió. Puntualmente, no existía recusación. Materialmente en el expediente no había. Y si hubiese habido, hubiésemos aclarado, porque hay un artículo del Código Penal, Procesal Penal, que nos da esa atribución. Muchas gracias, doctor. De nada. La siguiente consulta. ¿Cuál es su argumento para dejar un precedente anulando una sentencia, como el caso Curuguatí, considerando que no es competencia de la Sala Penal para inmiscuirse en tareas del Tribunal de Sentencia? Yo tampoco entiendo. No sé, no entiendo la pregunta. ¿Qué? ¿Dejar antecedente? ¿Cuál es su argumento para dejar un precedente, anulando una sentencia como el caso Curuguatí? Ah, perfecto. Miren, todos sabemos que hay 17 personas que han fallecido, pero si es que no existe un nexo causal entre la persona fallecida y las personas a quienes se les atribuye el ilícito, yo no le puedo condenar a nadie. Así de sencillo. Repito, aunque esto se incendie, la Fiscalía no hizo un buen trabajo. Yo no encontré una sola prueba de que esto tenga relación con esto. Sin embargo, existe esto. Ese no es el punto. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Cuál es su postura con relación a la huelga judicial llevada a cabo cada año por el Sindicato del Poder Judicial para reclamar el aumento del presupuesto del Poder Legislativo? No estoy de acuerdo con quebrar un servicio público como es la justicia, pero eso no significa que la gente que tome las decisiones respecto de su presupuesto no haga caso, no haga lugar a los reclamos justos, porque somos miembros de un poder del Estado. Sin embargo, hay miembros de otro poder del Estado que ganan 5 veces más que nosotros. Entonces, es justo el reclamo, pero el servicio de la justicia no puede interrumpirse en ninguno de sus estamentos. Muchas gracias. La siguiente consulta, doctor. ¿Cuál es su postura para transversalizar las políticas de género en el Poder Judicial desde el acceso a la justicia y a la aplicación de normativas específicas? Bueno, las políticas de género como parte de los derechos humanos deben ser transversalizados, indudablemente que sí. Ahora, habría que ver puntualmente qué es lo que está sucediendo en el caso, ¿verdad? Las políticas de género son corrientes sumamente, convenientes para la convivencia, pero pero habría que ver en el caso, cada una de ellas, cómo podemos potenciar. Indudablemente que un derecho humano es transversal. El derecho humano es transversal, está en todo, ¿verdad? Pero habría que ver puntualmente qué es lo que se está queriendo, porque también nosotros, independientemente de la convicción que tenemos de la transversalización, tenemos criterios propios respecto de cada punto que pueda plantearse, ¿verdad? Entonces ahí puede existir una variación. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Considera importante las reuniones actuales que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia con los gremios de abogados? ¿Considera que esas acciones contribuyen a mejorar el acceso a la justicia? Fundamentalmente, creo que sí, y lamento que no nos avisen a las primeras, a los que estamos más abajo de la Corte, porque la Corte indudablemente es la primera, es la más alta instancia, pero los problemas surgen en justicia de paz.
justicia de paz, justicia letrada y primera instancia. Incluso nosotros vivimos más o menos en terapia intensiva porque no hay mucho movimiento físico en un séptimo piso, en un noveno piso. Los problemas están en planta baja. O sea que ahí ellos son los que tendrían que presentarse en este tipo de reuniones. Pero es fantástico. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría varias publicaciones que hacen referencia a su persona. Voy a leer. 23 de febrero del año 2015. Denuncian a camarista por oficiar de gerente en una firma comercial. A pesar de que la Constitución Nacional y varias leyes prohíben la actividad comercial a los magistrados, el camarista Arnaldo Martínez Prieto ignora esas disposiciones legales, dice la denuncia presentada al titular del Consejo de la Magistratura, doctor Enrique Riera Escudero. El anunciado integrante del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Tercera Sala Capital, desempeña actividades comerciales en la empresa AFESE SRL, que explota la Universidad Comunera, señala la presentación hecha ante el titular del Consejo de la Magistratura. Con la firma de Estela Wagner Martínez, la denuncia indica que el magistrado Martínez Prieto oficia de gerente en la mencionada firma comercial, en contraposición de lo que disponen numerosas leyes vigentes. Sí, bueno. Si bien es cierto, tiene por contestado si quiere referirse. No, claro que sí. La Universidad Comunera es una creación de mi familia y cuando llegó el momento yo recibí cuotas sociales de herencia y cuando se modifican los estatutos para que yo entro como socio, pero no ejecutivo, sino en el área académica. Eso es todo. Siguiente publicación, doctor. 24 de agosto de 2004. Confirma que Martínez Prieto tiene cajoneado expediente. El camarista Arnaldo Martínez Prieto sería el principal responsable de la dilación en el caso Banco Desarrollo, en el cual se tiene que definir si se confirma o no la condena de 4 años de cárcel al expresidente Juan Carlos Guasmosi. El magistrado negó esta situación, pero uno de sus colegas, Fremior Ortiz Pierpaoli, confirmó que todavía no recibió el expediente desde que integró el tribunal a mediados de junio pasado. Al día siguiente de esa publicación le pregunté al doctor Fremior, ¿por qué dijiste eso? Para sacarme encima la prensa, me dijo. Pero vos no te diste cuenta de lo que hiciste conmigo. Ahora me tratan de mentiroso. Yo le entregué el expediente, pero él para evitarle a la prensa dijo que no le había entregado. Así de sencillo. La siguiente publicación del 9 de septiembre de 2007. Pese a su odio manifiesto, un camarista juzgaba casos de ABC. El camarista Arnaldo Martínez Prieto, pese a su odio y resentimiento manifiesto contra el director de ABC, Aldo Zucolillo, sin ningún pudor seguía atendiendo los juicios que afectan a Editorial AZ. La falta de ética del magistrado está demostrada en los fallos que llevan su firma. Claro. A raíz del caso Guasmosi, fui incluso objeto de merecer editoriales enteros. Cuando le demando a ABC, sale eso. ¿Por qué? Porque en 2 o 3 oportunidades yo había intervenido, pero fíjense que me enaltece, porque nunca perdí a ABC. Incluso, si acaso yo tendría animadversión, nunca le generé ningún daño, y eso saben ellos, y por eso sí tenés razón, me dijeron, es cierto, solamente tendrían que publicar algo, pero jamás perdió ni Aldo Zucolillo en una oportunidad, ni ABC en 2 oportunidades durante ese lapso, un pleito a mi cargo. Gracias, doctor. La siguiente publicación del viernes 27 de noviembre de 2015. Juez desconoce cargo en contrato de Radice. El magistrado Arnaldo Martínez Prieto aclaró que no reconoce la condición de coordinador tal como figura en el contrato de prestación de servicios de Manuel Radice. Martínez remitió un escrito a este diario, luego que se hiciera público su cargo como coordinador académico, en el contrato que el ministro Alberto Ramírez Zambonini otorgó a su amigo Manuel Radice. El magistrado negó la condición de coordinador
y dijo que no tuvo más actividades que las estrictamente académicas. Martínez era el que desarrollaba los concursos adjudicados a Manuel Raíz en la justicia electoral según documentos del contrato. Bueno, a mí lo que me altera un poquito es que se me atribuya la función de coordinador. En verdad, a mí me pedían cursos, me sugerían temas, yo determinaba el contenido y la cantidad de horas que iba a necesitar, me ponían un vehículo, me pagaban el hotel, me ponían un guardia y un secretario y me llevaban y me traían. Yo jamás coordiné nada. Mi actividad era netamente académica en ese marco. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, el doctor Adrián Salas Coronel. Buen día, doctor. Buen día, doctor. En una parte de su exposición señalaba de que el jurado habría o fue advertido por una aplicación errónea de la ley por encima de convenciones. A modo de aclaratoria, como así vale el término en esta ocasión. ¿Cómo se dio esa advertencia? ¿Tiene conocimiento cierto de ese hecho? Bueno, esa anécdota yo recogí en mi actividad académica y provenía del ámbito de la defensa pública y relacionado con la niñez, donde las cursantes, porque eran mujeres, me dijeron: profe, todo lo que usted nos está diciendo es fantástico, es fabuloso, pero tenemos miedo porque nos han hecho saber que hay gente advertida que por desconocimiento de la ley puede ser juzgada porque aplican la ley y no la convención. Por eso dije meramente anecdótico. Comentarios. Sí, señor. Otra pregunta, doctor. En el sonado caso Fallo Curuguate, usted en particular analizó todos los hechos punibles debatidos. En ese caso, usted señalaba de que en el caso del crimen, porque se dieron varios hechos punibles, delitos, crímenes en esa causa, usted señala de que en el caso del crimen no se advirtió el nexo causal entre el supuesto autor y la víctima. Sin embargo, sabemos también de que se dieron hechos punibles que fueron imputados, acusados y condenados, inclusive la cuestión de la invasión de inmueble ajeno, por ejemplo. Esos hechos fueron igualmente analizados o analizados por su personal. Fueron analizados totalmente y las responsabilidades en estos hechos recaían en las personas que ya habían cumplido la condena. O sea, a ver si es que me puedo explicar mejor. Habían 11 procesados, 4 de los cuales tenían una condena superior a 10 años. El resto estaban condenados hasta por 6, y creo que había uno de 8 años. Y dentro de esos procesados son los que se había determinado la responsabilidad de estos hechos. Ahora, también se plantea, y quiero que, a ver, un segundo más. Se nos planteó también una cosa muy compleja, porque dentro de los requisitos para admitir la recusación dice tener una condena de 10 años, ¿sí? Eso quiere decir que gente que está condenada a 9 no tiene derecho a la casación. Nos parece un absurdo que yo, siendo procesado, tenga que pedirle por favor al juez que me condene a 10 años para tener derecho al recurso. Eso es inconstitucional porque quiebra el principio de igualdad. Ante una misma circunstancia, las personas tienen que ser tratadas iguales. Entonces, ¿qué pasaría si yo anulo o caso la resolución respecto de los condenados de más de 10 años y los que tienen menos de años van a estar adentro en virtud de una sentencia nula? Entonces, haciendo un juego de todo lo que les estoy diciendo, seamos claros, estas personas que estaban involucradas en los hechos menores han cumplido condena. Hoy la resolución es nula, pero ellos ya estuvieron adentro. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Algo más sobre este punto que creo que a todos nos preocupa.
Se habla también de que en el fallo, en los votos se hace valoración de pruebas, cuando que en lo penal rige el principio de inmediatez, y en el caso de la casación uno no puede de ninguna manera cumplir con ese principio. ¿Qué me puede decir al respecto? Doctor Kryzkovich, la teoría del recurso hoy en materia penal que impide la valorización de pruebas permite la amplitud respecto de aquellas pruebas que están materializadas. Yo no puedo entrar a opinar sobre pruebas obtenidas a través de la inmediación, porque no estuve ahí. Pero si es que hay pruebas materiales o circunstancias que yo puedo valorar, hoy el derecho penal admite eso. Es lo que hicimos. Por eso justamente dijimos reenvío. Además que el reenvío me parece absolutamente inconstitucional, porque si el Estado no es capaz de penar en 6 años a una persona, no le podemos someter a esas personas que estuvieron 6 años a otro proceso. Pero consideramos la dificultad para obtener pruebas 6 años después, pruebas que las mayorías se dieron a campo abierto y ya en el momento del primer proceso tenían dificultades para valorar esas circunstancias, porque la lluvia, la gente, ahí entró muchísima gente, era muy difícil. Por eso dijimos no al reenvío, porque sería revictimizar a 6 personas que por una deficiencia de los agentes del Estado han soportado un proceso y resulta que es todo nulo. Mandar otra vez para que se les haga otro proceso. Gracias. ¿Quién ejerce el control, vigilancia y fiscalización de los bienes, el patrimonio y el presupuesto del Poder Judicial? ¿El Tribunal de Cuentas o la Contraloría General de la República? Miren, el Tribunal de Cuentas, la Contraloría es un órgano administrativo que puede tener intervención, pero si es que al control de cuentas le negamos la posibilidad de sancionar cuando hay una deficiencia, pues entonces no es autoridad. Es el Tribunal, el Poder Judicial es el único que puede imponer sanciones. Por supuesto que puede trabajar con la Contraloría, pero es el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque si no, la sanción, esa es la circunstancia. Y yo tampoco puedo trabajar como tribunal recibiendo informes de un órgano administrativo y ceñirme a los mismos. Yo puedo recibir informes, darles validez, pero debo someter otra vez todo el informe a un control para poder sustentar una resolución que recaiga en forma privativa contra los responsables, ¿verdad? Yo creo que el Poder Judicial es el único. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Doctor, en una de sus manifestaciones referente a la morosidad, usted mencionó, pero que me corrija si entendí mal, que la morosidad se debe, en cierta manera, a la falta de formación adecuada en materia de conocimiento de aquellos que están cumpliendo funciones jurisdiccionales, no conocen, no están preparados para cumplir. Y también a la calificación de haraganes que muchos tienen, y que es muy difícil también de solucionar eso. Es decir, el haragán es haragán y el juez ignorante lo tenemos ahí, como quien dice, tratando de debatirse en qué hacer y qué no hacer. Mientras tanto, se van acumulando los expedientes. Lo que no me quedó y no entendí es, en caso de que usted acceda a la Corte, ¿qué va a hacer con los haraganes y qué va a hacer con los ignorantes? Lo hago así fácil y es lo que le consulto, doctor. A ver. Y está esa oficina de control de gestión. Yo creo que habría que potenciar eso, pero las normas, las leyes en general están hechas para personas, las de este rango, están hechas para personas honestas también. A mí me resulta muy complejo que venga un funcionario administrativo y que meta la mano en mi expediente. Habría que ver, no sé cómo,
tal vez pueda servir esa circunstancia para, habría que cambiar una serie de cosas, incluso la Constitución, ¿verdad? Esa actividad, tratar de valorar para un siguiente periodo, no sé cómo hacer, porque particularmente no me gusta cuando un funcionario administrativo me advierte acerca de determinadas circunstancias, salvo que sea estrictamente formales, como el dispendio de tiempo. Ahora, dentro de eso también hay una cuestión muy importante que nos estamos olvidando, la chicana, el uso indiscriminado de defensas inoportunas y que no llevan a ninguna solución favorable para el proceso. Estamos llenos de chicanas, de recusaciones de cualquier tipo de incidencia. ¿Cómo pedirle al abogado que no ejerza su derecho? Porque yo le digo a un abogado, dejate de incidentar, y es mi derecho. También habría que ver un poquitito. Ahora tenemos el caso de un abogado que tiene 130 magistrados querellados. ¿Qué podemos hacer con eso? Eso pues se sale ya de todo lo previsible. ¿Y cómo podemos mover un pleito? Otra vez es pleito de la Corte, que me llegó a mí y como saludo, ¿estás querellado? Me dijeron, ¿cómo me van a querellar? Ni te conozco. Nunca en mi vida la había visto ni había escuchado nombrar el nombre de la... Y estoy querellado. Alguien tiene que tomar. Yo no puedo. ¿Qué hice yo? Mandé a la Corte para que me digan qué hacer, porque una persona como esa tiene que tener un tratamiento especial. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Buenos días, doctor. Buen día. Usted habló del control. Dentro de este control, la Corte tiene las superintendencias de varias zonas del país. ¿Qué opinión le merece esta superintendencia en cada zona del país? ¿Qué haría usted, doctor, para potenciar ese control? Perfecto. Yo creo que la autoridad, en aras de la funcionalidad, tiene que repartirse algunas actividades. Lo que no nos parece muy bien es que esto se convierta en un coto cerrado de determinados jueces. Por ejemplo, tuve la maravillosa oportunidad de dar una charla en el Chaco y los jueces no tienen sino a través de gestión propia donde deliberar y donde ejercer su jurisdicción. ¿Por qué? Le digo. Y porque el ministro encargado nunca ha llegado acá. Otra vez la superintendencia es fantástica, pero no puede ser que porque yo sea superintendente... Perdón, sí. ¿Quién es el ministro? Garay. Disculpe. Pero no puede ser que porque a mí me atribuyan el control de una circunscripción, me quede a mí la potestad de nombrar en forma privativa a los funcionarios de esa circunscripción. ¿Por qué? Porque entonces esto se convierte en algo doméstico. Vos te encargás de tal parte y resulta que te encargás de todo, hasta de nombrar. Y nadie cuestiona cuando yo propongo un candidato a juez. Vos encargate de tal parte y me das la luz verde a mí para cuando yo proponga el mío. Eso no puede ser. Entonces, para la parte de administración de los bienes e incluso de las condiciones jurisdiccionales son fantásticas, pero aquí lo que fallamos todo es en el aspecto personal. ¿Sí? De nada. Muchas gracias, doctor. Por favor, doctor Sosa, si puede pedir la palabra por mesa de presidencia. Con esto damos por terminada su exposición, doctor Arnaldo Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias.